Vamos a hacer un juego. Yo te doy unas definiciones y tú buscas la palabra que mejor encaja con cada definición. Vamos. 1. Una creencia ciega que no requiere razón. 2. Una creencia subjetiva de lo sobrenatural que no está ni bien ni mal. 3. Una creencia que no tiene bases en la lógica o los hechos. 4. La adopción ciega de ideas en ausencia de evidencia o prueba. 5. Todo lo contrario a la razón. Y bien, ¿cuál es la palabra que mejor encaja en estas definiciones? ¿Dijiste fe? Pues eso es incorrecto. Hola, soy Andrés de Fe, Razón y Cultura, un espacio donde analizamos críticamente los fundamentos e implicaciones del cristianismo y otras cosmovisiones. Hoy vamos a hablar sobre un tema fundamental. ¿Qué es la fe? Veremos por qué todos, incluso los ateos, tienen fe y cómo ésta se relaciona con nuestras creencias y conocimiento. Para empezar, es crucial entender qué significa realmente la palabra fe. Los filósofos J.P. Moreland y Klaus Isler la definen como una fuerte confianza, seguridad en y dependencia de alguien o algo basada en razones, evidencia y conocimiento. Esta definición puede sorprender a muchos porque en la cultura popular, fe y razón a menudo se colocan en polos opuestos. Parece que cuanto más conocimiento y evidencia tienes, menos fe necesitas. Pero si entendemos la fe como confianza, es imposible confiar en algo para lo cual no tenemos razones o que no conocemos. Déjame darte un ejemplo. Imagina que tu hermano está en problemas legales por un accidente automovilístico. Un amigo te habló de Juan, un abogado excelente. Al principio solo tienes la recomendación de tu amigo, así que tu confianza en Juan, el abogado, es bien limitada. Pero luego investigas y descubres que ha ganado 499 de los 500 casos que ha llevado. Entonces tu confianza en Juan crece. Finalmente te reúnes con Juan a tomar un café y él te explica cómo va a manejar el caso de tu hermano y te muestra la evidencia sólida que ha recolectado. Ahora confías mucho más en él. Tienes fe en él. Básicamente estás poniendo la vida de tu hermano en las manos de Juan. Tienes fe en Juan. Esa es la esencia de la fe, una confianza basada en evidencia y conocimiento. Con el tiempo, el concepto de fe se ha ido distorsionando. Hoy en día, muchas personas usan fe para referirse simplemente a creencias religiosas o peor aún, la ven como una especie de salto al vacío, un acto irracional de esperanza. Pero originalmente el concepto de fe en el cristianismo era muy distinto. Etimológicamente, la palabra fe proviene del latín fides o su raíz fidere, que significa confianza o dependencia en algo. Y en el Nuevo Testamento la palabra griega pistis, que se traduce como fe, también significa confianza. Esto nos muestra que, bíblicamente hablando, la fe o confianza que tengamos en Dios o la fe y confianza que Dios pide de nosotros lo hace proporcionando razones y evidencia para que confiemos en Él. Por ejemplo, Dios le da una serie de milagros a Moisés para convencerlo de que es Dios mismo quien realmente lo manda ante el faraón. También Dios mismo le dio 2 veces la prueba del vellón a Gedeón para confirmar que era él quien le pedía que peleara contra los madianitas y los amalecitas. ¿O qué me dices del mismo Jesús que hizo un montón de milagros precisamente para que creyeran que Él era Dios hecho hombre? De hecho, la señal más grande que nos ha dado es su misma resurrección, que de ella hablaremos en otro video. Entonces, cuando decimos que tenemos fe en Dios, estamos diciendo que confiamos en Él, que dependemos de Él porque tenemos razones para hacerlo. Ahora, todos tenemos fe en algo. Y aquí viene un punto muy interesante. Todos, incluso los ateos y el más ateo de los ateos, tiene fe en algo. Puede ser en la ciencia, en sí mismos, en el dinero o en cualquier otra cosa. La pregunta que debemos hacer es ¿en qué o en quién hemos depositado nuestra confianza y cuán justificada está esta confianza? Por ejemplo, muchas personas depositan toda su confianza en la ciencia creyendo que ésta tiene todas las respuestas. Pero ¿cuántos de ellos realmente entienden el método científico, sus alcances y sus limitaciones? Cuando confiamos en algo sin conocerlo, lo que tenemos es fe ciega en ese algo. Ahora, no me malinterpretes. En Fe, Razón y Cultura
valoramos la ciencia y apoyamos la investigación científica siempre. Bueno, siempre y cuando sea moralmente correcta. Sin embargo, reconocemos que la ciencia no puede responder a todas las preguntas de la existencia humana. Por eso, aunque confiamos en la ciencia para conocer el mundo natural, no depositamos en ella nuestra confianza plena y absoluta, nuestra confianza última. Ahora, es importante entender que la fe no es todo o nada. Podemos tener diferentes niveles de confianza en distintos aspectos de nuestra fe. Muchas veces las personas creen que si no están 100% convencidas de alguna verdad bíblica, su fe no es genuina. Pero eso no es cierto. Es normal tener dudas y es esencial que exploremos esas dudas para fortalecer nuestra fe. Nuestra confianza en Dios, como en cualquier otra cosa, existe en un rango. Si creemos algo, es porque tenemos más razones para creer que es verdad que para no creer. Incluso en la ciencia, los resultados nunca son 100% seguros. Siempre hay un margen de error. Así que es normal que nuestra fe también se mueva en un rango, dependiendo de cuánto conocimiento y cuánta evidencia tengamos. Por ejemplo, después de analizar las evidencias y los argumentos, yo podría decir que mi confianza en la existencia de Dios está alrededor del 90 o 95%, por ponerle algún número. No tengo certeza absoluta, pero las razones y la evidencia a favor de la existencia de Dios son mucho más convincentes que la evidencia en contra. Por otro lado, en otros temas como el debate entre el calvinismo y el arminianismo, mi confianza no es tan alta. Tal vez estoy un 70% a favor del arminianismo, lo que significa que no estoy completamente seguro de una postura o la otra. Casi que soy arminiano entre semana y calvinista los fines de semana. En fin, este concepto de niveles de confianza es muy útil cuando compartimos nuestra fe con otras personas. Si una persona tiene un 20% de confianza en la existencia de Dios, significa que no cree en Dios. Pero si después de hablar con esta persona, su confianza sube a un 55%, hemos hecho un gran progreso. No significa que la persona se convierta a Cristo inmediatamente, pero hemos abierto la puerta para que considere la posibilidad de la existencia de Dios. Ahora, es importante recordar que está bien no tener certeza en todo lo que creemos. Lo que no está bien es creer en algo sin tener razones para hacerlo. Si queremos fortalecer nuestra confianza en Dios, debemos buscar remover los obstáculos, encontrar herramientas y cultivar los hábitos que nos permitan conocerlo mejor a Él. Nuestra fe no va a crecer simplemente porque queramos que crezca. Necesitamos razones y evidencia, al igual que necesitamos conocer a Dios personalmente. No podemos simplemente creer por creer. No podemos confiar en Dios solo porque nos lo dicen o porque nacimos en una familia cristiana. Debemos educarnos, estudiar lo que creemos, estudiar la Biblia, las doctrinas de la iglesia de manera ordenada y sistemática. Esto incluye leer teología, estudiar la Biblia con comentarios, aprender apologética y discutir temas complejos con otras personas. Entonces, lo que quiero que te lleves a casa es lo siguiente. 1. La fe no es una creencia ciega, es confianza basada en razones y evidencia. 2. Todos tenemos fe en algo, incluso si es en nosotros mismos. 3. Nuestra confianza en Dios puede variar en diferentes aspectos, por lo que es crucial conocerlo a Él y a su palabra profundamente. Este video está basado en el libro In Search of a Confident Faith de J.P. Moreland y Klaus Isler. Si quieres aprender más, encontrarás un enlace al libro en la descripción junto con otros recursos. No olvides suscribirte al canal y darle un like. Hasta la próxima.